Buenos días a la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Golfo de México, a la gente que nos ve a través de Facebook Live. Bienvenidos a una charla más de expertos patrocinada por la gente de Amexi. El día de hoy tenemos a bien, está aquí con nosotros en nuestras instalaciones de la universidad, personalidades destacadas de la empresa de Petronas y tienen a bien compartir el día de hoy con nosotros, una charla acerca de perforación en aguas profundas. Entonces, el día de hoy nos acompañan pues nuestras autoridades, la maestra Magali Lanestosa, las personas que nos acompañan de la empresa Petronas, la doctora Clara, el ingeniero Félix, quienes son los expertos en aguas profundas que el día de hoy nos van a estar sumergiendo en temas relacionados con la perforación en aguas profundas. Y por parte de la Secretaría de Energía, el subsecretario, el licenciado eh, Pablo Antonio Jiménez Pons, a quien le damos una cordial bienvenida con un aplauso a nuestras autoridades que nos acompañan. Cedo el micrófono al licenciado Pablo, quien tendrá a bien presentarnos a mayor profundidad a estas personas que nos acompañan. Bueno, muy buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan y en verdad queremos agradecer su presencia aquí en la Universidad Politécnica del Golfo de México. A nombre del maestro Javier, agradecerles. Sabemos que son personas muy ocupadas, pero que tienen esa responsabilidad social con esta generación de ingenieros petroleros, porque no solamente es la universidad, sino hay otras instituciones de educación superior que nos están siguiendo a través del Facebook. Entonces agradecemos a la doctora Clara Rodríguez, gerente técnico en proyectos regionales de Petronas, al ingeniero Félix Medina, ejecutivo de geociencias en Petronas, muchísimas gracias, y al licenciado Pablo Jiménez Pons, subsecretario de Planeación y Vinculación de la CDNER. Muchas gracias. Queremos decirles que estamos muy agradecidos en lo personal, la Universidad Politécnica del Golfo de México, con la Secretaría y con todas las empresas que se están acercando a las instituciones de educación y en verdad están abonando a la formación académica de cada uno de nuestros estudiantes. Como decía la maestra Karin, hoy nos van a hablar de un tema muy importante que son las aguas profundas. Como ustedes saben, tenemos la refinería, pero la refinería no va a trabajar por sí sola. Necesitamos empresas como Petronas que se van a encargar de producir el hidrocarburo para que se pueda procesar. Y bueno, ustedes como futuros ingenieros, pues tienen que conocer de estos temas de gente experta en la materia. Por eso queremos agradecer. Nosotros tenemos profesores competentes, pero bueno, estas empresas nos apoyan a que ustedes conozcan más de cerca qué es lo que está haciendo la industria con relación a aguas profundas. Y desde luego a la CDNER, licenciado Pablo, muchísimas gracias. En verdad han sido un aliado para esta universidad y queremos decirles que estamos comprometidos con todos los eventos que ustedes están realizando porque sabemos que realmente impactan, vuelvo a repetir, en la formación académica de nuestros estudiantes. Y siempre le hemos dicho a nuestros jóvenes que ellos tienen que hacer la diferencia y yo creo que estando muy atentos el día de hoy, preguntando si tienen algún cuestionamiento, aquí están ellos para responder a esas dudas que ustedes tengan y pues sean bienvenidos. Muchísimas gracias y les cedo el micrófono al licenciado Pablo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que nada quisiera externarles un saludo de la secretaria María Luisa Somellera Corrales, titular de la Secretaría para el Desarrollo Energético, y maestra Magali, por favor, hágale llegar al rector Francisco Mollinedo sus saludos, pero sobre todo el agradecimiento por recibirnos siempre en esta
casa de estudios y ser receptores siempre de estas actividades que está promoviendo la Secretaría para el Desarrollo Energético. También quisiera eh, externar un agradecimiento a la AMEXIA, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, por esa labor de consolidar los esfuerzos de la industria que permiten traer estas charlas con expertos a las distintas instituciones de educación superior. Si no me equivoco, es la segunda o tercera que toca en esta etapa, que dicho sea de paso, con esta vamos a cerrar esta sesión de charlas con expertos. Y por supuesto agradecer a Petronas por considerarme para moderar el panel que tendremos el día de hoy. Me voy a permitir presentar a los expertos que nos acompañarán en este panel. Tenemos a la doctora Clara Rodríguez, que es geocientífica venezolana y británica con 20 años de experiencia laboral en la industria petrolera, concretamente en interpretación sísmica de cuencas sedimentarias, caracterización de yacimientos y gestión de datos sísmicos. Obtuvo un doctorado en Georgia y una maestría en geociencias del petróleo en el Imperial College de Londres, en el Reino Unido. Su primer título es en Ingeniería Geofísica en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Además, Clara completó el último año de Ingeniería Geofísica como estudiante de intercambio en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos. Ella ha trabajado para Petronas México desde marzo del 2020 como gerente técnico de proyectos regionales en la cuenca salina del Istmo y como líder técnico en maduración de prospectos. Su rol también incluye realizar mentorías técnicas y el apoyo geocientífico en interpretación sísmica y la comprensión de aspectos de la evolución de las cuencas sedimentarias de México. Su experiencia mientras trabajaba para Schlumberger durante 15 años y durante sus estudios de posgrado incluye proyectos en los márgenes del Atlántico Sur, África Oriental, el Mar del Norte, el Golfo de México, Venezuela y Trinidad y Tobago. Durante su doctorado en el Imperial College de Londres, investigó la estratigrafía intrasalina, los controles tectónicos de la sal en la sedimentación en aguas profundas y el impacto y la importancia de la disolución submarina de la sal. Adicionalmente, Clara es fundadora y vicepresidenta de una organización sin fines de lucro, Geolatinas, galardonada con el premio Team Grids USA y cofundadora del Grupo de Interés Técnico de Tectónica Salina de la APG. Además, es madre de 3 niñas de 13, 12 y 7 años. Bienvenida, doctora. Por su parte, el ingeniero Félix Medina es geocientífico, 13 con 10 años de experiencia activa en el sector petrolero en el Departamento de Exploración. Durante su experiencia trabajando para Comesa, participó en proyectos de exploración de diferentes provincias terrestres como la Cuenca de Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz y Macuspana, así como en campos en aguas someras y en los plays Quimeridiano y Cretácico Superior, realizando actividades de interpretación sísmica y caracterización estática de yacimientos. También tuvo la oportunidad de participar en actividades de exploración para la empresa estatal de Bolivia, teniendo como objetivo la identificación e incorporación de prospectos de perforación exploratoria a nivel paleozoico en las provincias gasíferas en Bolivia. Actualmente forma parte del equipo de Petronas México como ejecutivo de geociencias, participando en la realización de estudios geológicos regionales, identificación de oportunidades exploratorias, maduración de prospectos de perforación, así como análisis post-mortem de pozos en la región de aguas profundas de la cuenca salina del Istmo. Bienvenido, ingeniero. Bueno, para ir iniciando la perforación en aguas energético en la economía mundial, recursos en los hemos visto lo que está pasando a nivel mundial. En Europa con la disponibilidad de gas, cómo ha manejado Estados Unidos sus recursos, cuando menos los últimos 10 años.
Y en México el sector energético sin duda ha jugado un rol preponderante en la economía, del cual Tabasco ha sido pieza clave desde hace 40 años. En los 80 se llegaron a extraer de aquí poquito más de 1 millón de barriles diarios. Todo lo que eso implicó en la economía, en el desarrollo nacional y el papel que juega sin duda el sector petrolero en la economía local. Entonces, para ir entrando a estos temas, ingeniero, doctora, quisiéramos saber cuál es, desde su experiencia, la perspectiva de los recursos petroleros en México, es decir, ¿tenemos petróleo todavía suficiente y abundante para las futuras generaciones o estamos ya en una etapa quizás de declive? Pablo, Pablo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están, chicos? Yo estoy muy agradecido principalmente, ¿no? Primero por habernos dado la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y poder compartir un poco de nuestra experiencia y también pues ojalá algo de lo que nosotros tengamos que hablar el día de hoy les dé un poco de valor y puedan utilizarlo una vez que salgan de su carrera. Entonces, bueno, la perspectiva al día de hoy que yo puedo compartirles en mi experiencia es, como ya sabemos, hay una gran cantidad ya de pozos perforados a lo largo de todas las márgenes del Golfo de México, así como en aguas someras y en aguas profundas no tanto. Me gustaría apoyarme de unas diapositivas que traemos ahí para poder ubicar a los chicos. Entonces, yo me imagino que muchos de ustedes han de preguntar si realmente tenemos, como profesionistas, suficiente futuro en la industria petrolera, que si va a durar los suficientes años para que, bueno, ustedes puedan, incluso retirarse de ella, ¿no? Y no tener que buscar otra carrera, o si la transición energética les pudiera causar o no algún cambio también en todo lo que están aprendiendo al día de hoy. Mi perspectiva es que no se preocupen tanto. Bueno, podemos ver aquí en este mapa, en puntos negros, tengo la cantidad de pozos que se han perforado hasta el día de hoy. Y históricamente, como sabemos, los pozos se empezaron a perforar en la cuenca Tampico-Misantla, que la tenemos aquí marcada en este color naranja. Y conforme fueron habiendo más descubrimientos, por ejemplo, en la cuenca de Burgos o en la cuenca de Veracruz al sur de la cuenca Tampico-Misantla, pues las inversiones para la producción y la exploración, pues fue diversificándose con el tiempo. Después vino el descubrimiento de Cantarell y todos aquellos campos que están en aguas someras y en campos terrestres en las cuencas del sureste. Y la diversificación de esta inversión todavía fue en mayor aumento. Entonces, esto no quiere decir que conforme se exploraba las nuevas zonas, aquellas que se habían explorado y producido anteriormente, ya estaban completamente depletadas o se habían terminado de explorar. ¿Pueden mostrarme la siguiente, por favor? En esta lámina estoy poniendo encima de los campos y de los pozos la cantidad de información sísmica 2D y 3D con la que se cuenta en la actualidad. Y en base a mi experiencia, cuando comenzaron las rondas, tuve la oportunidad de revisar mucha de la información sísmica en aquellas áreas que estaban por explorarse con mayor detalle, y nos dábamos cuenta que a pesar de que había pozos cubriendo muchas de las áreas donde se encuentra la información sísmica, nosotros como geocientíficos podemos detectar ciertas anomalías o ciertos rasgos dentro de esta información, en la cual nos demuestra que no hemos terminado de explotar cada una de las cuencas que ya han sido perforadas anteriormente. Aunado a esto, también tenemos zonas donde ya se tiene identificados más recursos, como lo es en el cinturón plegado de Catemaco, en esta zona de aquí, la cual aún está por desarrollarse, por explotarse. Esto sin considerar siquiera la zona de aguas profundas que se mantiene subexplorada, y tampoco los recursos no convencionales, ¿no? Los cuales tenemos en la cuenca de Sabinas y también
en la cuenca Tampico-Misantla. Entonces, en resumen, yo diría que no se preocupen por el momento. Yo considero que al menos tenemos petróleo para rato y tenemos que seguir trabajando en cuestiones de inversión y en cuestiones de tecnología para poder irlo desarrollando. Recuerden que la tecnología va avanzando y conforme la tecnología va avanzando, nos podemos preparar más para los retos que esto involucra. Muchas gracias, ingeniero. Doctora, algo que nos quisiera compartir. La misma pregunta. ¿Se escucha bien? Hola. Qué honor estar aquí. Estoy muy emocionada. Veo que ya están acostumbrados al acento venezolano, pero le voy a pedir a Félix, mi compañero de trabajo, que si digo algo raro me haga la traducción a mexicano. Los felicito mucho por estar aquí. Continúen estudiando, están estudiando una carrera maravillosa que va a ser de un impacto positivo para el planeta con la transición energética, inclusive en la industria petrolera. Yo quisiera también decirles que son realmente afortunados con la geología de México. Como verán, yo soy geocientífica, sin embargo, mucho de lo que nosotros hacemos en el equipo de exploración pues va a crear, esperemos, crear trabajos a futuro para quienes se están preparando y que puedan desarrollar los campos. También me voy a apoyar con algunas láminas. Desde mi punto de vista, inclusive sin ser mexicana, he tenido la oportunidad de conocer especialmente el subsuelo mexicano. He podido interpretar sísmica 3D o imágenes del subsuelo en la mayoría de las cuencas de aguas someras a aguas profundas, y en la próxima diapositiva me voy a apoyar por este mapa que básicamente es un mapa de la topografía de México y la batimetría. Y van a ver que en los colores más claros estamos al nivel del mar, por aquí están las playitas del gris claro, y luego hacia los rosas estamos ya a 500 metros de profundidad, y cambios hacia verdes y azules estamos aumentando la profundidad. Pero quisiera cambiar la perspectiva porque a veces es importante como geocientífica, para entender el subsuelo y dónde vamos a perforar a futuro, sumergirse, como decía Karim, en las aguas profundas, desde diferentes perspectivas. Estamos acostumbrados a ver este mapa viendo hacia el norte, pero en la próxima diapositiva ahora los voy a incomodar un poquito y los vamos a ver ahora desde el sur. Estamos ahora ubicados en las aguas profundas de México. Esto que quiero hacer hoy es traerle un poco de lo que yo hago día a día en mi trabajo, entendiendo la geología, que considero para ustedes es súper importante. No se olviden de la geología. Como ingenieros de petróleo, y se lo digo a mi esposo que es ingeniero de petróleo, entender la geología les va a facilitar más adelante entender pues dónde se va a perforar y cuáles son los riesgos asociados a la perforación. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Veo que me está tapando la barra de arriba, pero esta línea aquí es una foto de la universidad que conseguí en Google. Más o menos estamos allí. ¿Y qué otra cosa podemos ver aquí? Pues la línea de costa y las diferentes cuencas o provincias geológicas de México. Macuspana, tenemos aquí Macuspana, una parte terrestre, y luego aguas someras moviéndonos más hacia el norte. Reforma Cal, seguramente saben mucho más que yo de todas estas cuencas. Y en verdecito tenemos todos los campos que existen, pero a su vez pueden ver el tamaño relativo de esos campos con los espacios que aún quedan, digamos, por desarrollar. Debemos seguir maximizando ese desarrollo, esa producción, pero además de eso, sumergirnos en aguas más profundas. Verán aquí que no hay campos, ¿no? Los campos, digamos, más que estamos colocando aquí, que son descubrimientos en los que estamos involucrados en Petronas, Chimbol y Pollock, y algunos de los bloques o los bloques en los que estamos explorando actualmente. Entonces, fase de exploración. Otra cosa que quisiera también ilustrar o explicar con esta diapositiva, fíjense cómo cambian las profundidades de 500 metros, 1000, 1500, 2000, 2500 metros, 3000 metros ya más o menos por aquí en la cuenca de Catemaco. Pero si se dan cuenta, en la cuenca de Salina del Istmo, el piso oceánico es bastante rugoso, tiene una topografía. Eso agrega una complejidad adicional. No solo estamos cambiando de aguas someras a aguas profundas, sino que hay lo que llamamos mini cuencas, que son los depocentros más de dimensiones relativamente más pequeñas, donde las profundidades del agua también van a cambiar.
yo hoy les voy a mostrar un poquito más de esa geología, nos vamos a ver cómo cortar el pastel y ver algunas secciones que les vamos a mostrar. Pero por ahora yo considero que debemos seguir maximizando la exploración. Hay mucho que debemos entender de la geología de México. Es hermosa, pero también es muy compleja. Entonces debemos seguir estudiándola. Necesitamos especialistas como ustedes para poder entender dónde o predecir dónde está el hidrocarburo que luego vamos a desarrollar, a producir. Por ahora los dejo así. Muchas gracias. Bueno, pues ya les quedó claro que sí hay. Entonces, sigan estudiando. Abundando un poquito sobre este tema, pues hoy el 100% prácticamente de la producción en México viene o de campos terrestres o en aguas someras, y los datos no me fallan. Creo que desde el 2000 Pemex empezó a invertir en aguas profundas, y hoy por hoy no tenemos un solo pozo desarrollado en aguas profundas. Creo que lo más cercano es lo que se tiene en Trión, allá hacia la zona de Tampico, si no me equivoco. Como decía el ingeniero Félix, las aguas profundas están subexplotadas y aún inexplotadas, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cuáles son los retos de un área contractual de aguas profundas en comparación con una área contractual, por ejemplo, en cuencas del sureste, en aguas someras? ¿Cuáles son esas diferencias? Claro, bueno, diferencias hay muchas y yo en particular creo que podemos hablar de esto todo el día, incluso solamente utilizando el mapa que nos puso aquí la doctora Clara. Pero si pasamos a la siguiente, por favor. Para vernos en vista de mapa, ahora sí regresando con el norte hacia arriba, pueden ver aquí, estoy poniendo, en lugar de poner las provincias geológicas, ahora lo estoy cambiando a las provincias petroleras, las cuales estoy separando lo que son las aguas profundas de la cuenca salina del Istmo con respecto a las aguas someras de las cuencas del sureste. Entonces, lo primero que podemos ver como diferencia es, obviamente, la cantidad de pozos y la cantidad de campos que ya están en desarrollo desde hace pues, mucho más de 30 años y que aún siguen generando nuevos prospectos de exploración cercanos a estos campos y que se conectan fácilmente a aquellos campos que ya existen. Entonces, uno de los retos que nosotros tenemos en aguas profundas con respecto a aguas someras es, número uno, la cantidad de información de pozos. La cantidad de información de pozos es muy importante. ¿Por qué? Porque teniendo gran densidad de pozos, tenemos gran densidad de información de la roca, de fluidos, comportamiento del yacimiento, y esos pozos nosotros los correlacionamos con información sísmica u otra información geofísica disponible que tengamos, que en aguas profundas, si se dan cuenta, son muy poquita la información de pozos que tenemos. Entonces, los cambios que puede haber entre un pozo y otro pueden ser muy grandes o muy pequeños, y que al estar tan distanciados, utilizando la información sísmica que tenemos, se pueden detectar los riesgos que existen geológicos, se puede detectar cierta variación, pero no se puede definir con tanta exactitud como lo hacemos en aguas someras. Entonces, podemos identificar esos riesgos como les mencioné, pero la incertidumbre sí tiende a ser mayor. La otra diferencia que tenemos, o el reto que tenemos, es que cualquier prospecto que encontremos para perforar en aguas profundas requiere estar conectado a unas instalaciones petroleras una vez que se convierte en un descubrimiento y se piense producir. Entonces, por ejemplo, en aguas someras, como les mencionaba, pues al momento de encontrar un nuevo yacimiento, pues se conecta fácilmente a un costo relativamente menor con respecto a lo que involucraría desarrollar un prospecto en aguas profundas. Ahí tendríamos que instalar infraestructura completamente nueva desde el prospecto hasta aguas someras para llevarlo así a plataformas, perdón, a las refinerías o a algún sistema de almacenaje, ¿no? En tierra. También otro reto que tenemos, y quise agregar aquí un poco de información sobre plataformas, porque venía incluso en las preguntas que nos hicieron favor de mandarnos, es la disponibilidad y la funcionalidad de las plataformas. Entonces, como sabemos, desde tierra, y quiero aprovechar esta imagen en la parte de arriba, puse algunos nombres del tipo de plataformas que se ocupan o el tipo de infraestructura que se ocupa para hacer la perforación de pozos. Entonces, en la parte terrestre, en la parte sur, esa línea amarilla, pueden ver que
pueden ver que por lo general se utilizan, pues obviamente los pozos convencionales de tierra, y si estamos en zonas pantanosas, pues puede haber un pequeño tirante de agua, al máximo que le gusta 10 metros, en el cual se utilizan barcazas de perforación. Y aquí puse un par de imágenes nada más para que vieran la diferencia. Pero conforme nos adentramos al mar, empezamos a utilizar herramientas de perforación que son pues cada vez más complejas, ¿no? Como lo son las que son tipo torre, o los jackups, que básicamente son plataformas autoelevables, lo cual nos permite manejar aquellos cambios al nivel del mar, el oleaje, etcétera. Ustedes seguramente saben mucho más de que yo de esta parte. Pero ya una vez llegando a la parte de aguas profundas, las plataformas tienden a ser mucho más complejas, requieren mucho más inversión, y también se requiere de mucha mayor cantidad de herramientas. Tubería es mucho mayor porque el tirante de agua es mayor, se requiere de diferentes tipos de herramientas, la adquisición, el personal que se requiere, y eso aumenta el costo. Entonces, el costo y la funcionalidad dentro de la plataforma es uno de los retos también que tenemos nosotros. Entonces, tenemos que ser siempre muy específicos en esa cuestión. Y bueno, los dejo con mi compañera Clara para que les dé más de los retos que tenemos. Gracias, Fer. Sí, los retos son diarios, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver imágenes sísmicas, me imagino que sí, dentro de sus materias. Yo quisiera enfocarme un poquito más al subsuelo y los retos geológicos que van a tener un impacto también en la perforación. Y en la próxima diapositiva vamos a utilizar la misma sección que estábamos utilizando, pero antes estamos otra vez ubicados, perdón, la siguiente. Estamos otra vez ubicados en la cuenca salina del Istmo y vamos a ver una sección que es la misma sección que Félix les estaba mostrando, desde las aguas someras a las aguas profundas. Pueden aquí ver las cuencas del sureste y la cuenca salina y los diferentes colores que corresponden a las capas geológicas o diferentes edades geológicas. ¿Quién aquí ha visto una lámpara de sal? ¿Quién aquí sabe que hay sal debajo del subsuelo de las cuencas de México? Sí, sí saben, ¿verdad? Y la sal hace que todo sea más emocionante porque las propiedades de esta roca de sal hace que sean relativamente más débiles que todas las rocas sedimentarias, las arenas y todo lo que se va depositando. Y a medida que se va depositando, la sal se va deformando y va creando estas estructuras que estamos aquí ilustrando en esta imagen tridimensional. Para nosotros como exploradores del subsuelo mexicano y para ustedes que más adelante van a ser parte de equipos de perforación, equipos de desarrollo, entender estas estructuras de sal que vemos aquí también en rosa en la sección es súper importante y es lo que llaman tectónica salina. Retos, muchísimos. Entender esa complejidad estructural y además cómo esa deformación va a impactar dónde está la roca almacén, que es una de las cosas que hacemos nosotros y se los voy a mostrar. Además, muchas de esas estructuras o la sal se está moviendo en este momento en el que yo estoy hablando, un poquito más lento en edades geológicas, pero se mueve. Inclusive el piso oceánico de la cuenca salina, esta es una imagen que muestra en un atributo sísmico, ven que son como unos altos, como unas montañas, y hay colapso. Así como ven, lo vemos en tierra, ¿no? Si se van a Google Earth, seguramente pueden ver cómo hay colapso, derrumbes. Estos están también ocurriendo en aguas profundas de México. Estos riesgos van a impactar la perforación o la ubicación de los pozos. Como les decía, y en la siguiente diapositiva quiero hablar de otro reto, que es una de las cosas que hacemos especialmente dentro de exploración y que es importante a su vez para decidir dónde vamos a perforar, es encontrar esa roca almacén, donde va a estar el fluido, ¿no? Fíjense que las cuencas del sureste, y eso lo saben muy bien, muchos de esos yacimientos o roca almacén está en el Cretácico, que es la capa azul en la sección, pero cuando estamos explorando en aguas profundas o entendiendo aguas profundas, que lo que queremos realmente perforar es especialmente las amarillas y naranjas, que son del Mioceno, Oligoceno, Eoceno. ¿Cómo llega esa roca almacén a estas distancias tan largas desde las sierras de México?
Esa es una de las cosas que tratamos de entender, cómo evolucionaron estas montañas, estas sierras y cómo los sedimentos llegan a aguas profundas. Para ilustrar un poco de ese reto, esto es un atributo sísmico, este es particularmente de uno de mis papers de Brasil, pero que muestra este canal, imagínense un río meándrico, un río como hay ríos aquí en México, que está aquí en colores amarillos y rosas. Ese río se va entonces haciendo más ancho aquí y ven como esta estructura de sal cambia la dirección de esas turbiditas o de esos canales. ¿Dónde está mi roca almacén? La roca almacén está en los colores amarillos y rojos. No es que está en todos lados en la cuenca. En este diagrama 3D también queremos mostrar el piso oceánico que forma estos altos y bajos, esa rugosidad que les mostré en la imagen 3D, altos y bajos, y cómo las turbiditas, esas arenas van a ir depositando, cambiando de dirección, y me van a dar una geomorfología que es donde yo voy a decirle digamos, a la persona que va a perforar, si va a perforar justo aquí, o si va a perforar en el canal, o en donde consideremos que está el hidrocarburo. Pero fíjense que hay muchos riesgos asociados a esto, porque si el pozo está un poquito más arriba, lo que vamos a perforar realmente es el sello y no la roca almacén. Entonces hay muchos retos desde el punto de vista geológico que impacta esa perforación. Esto en sección muestra dónde estaría la roca almacén en relación a esas miniscuencas que les decía, que son esos espacios donde depositamos y se van moviendo. Entonces la geología de México y todo el subsuelo es muy dinámico, cambia espacialmente y temporalmente. Y esa es una de las cosas que estamos haciendo también en Petronas, entendiendo la evolución de toda esta cuenca para poder decidir dónde perforar. Algo de los retos. Muchas gracias. Bueno, ya veíamos en las imágenes que nos compartieron la cantidad de sísmica que hay, que mucha de esta sísmica se ha generado a raíz de los contratos de las operadoras privadas que se pone finalmente a disposición del Estado mexicano a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, si no me equivoco. Y los retos que implica el que haya muy poca información disponible de pozos en aguas profundas en el Golfo de México, y también considerando pues, las altas inversiones que implica perforar un pozo de estas características. ¿Qué elementos son los que consideran para realizar la evaluación de prospectos en sus áreas contractuales? Bueno, en resumen, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí hemos querido ilustrar 4 aspectos importantes. Ya les hemos hablado y les hemos ilustrado que los estudios regionales, geológicos regionales, son muy importantes y tenemos un equipo regional en el que estamos trabajando para poder integrar información de pozos, todos los pozos que se han perforado, aun cuando son muy pocos en aguas profundas, entender qué fue lo que se encontró, la composición de las arenas, que es también algo muy importante en México porque los volcanes estaban activos durante la depositación y como los volcanes estaban activos, en las arenas también se encuentran cenizas y otros volcaniclásticos que afectan la composición, las permeabilidades y las porosidades que encontramos en las aguas profundas. Entonces, estos son imágenes de papers, pero hemos estado haciendo muchos mapas regionales para entender toda esa distribución de las arenas o la roca almacén, como les comentaba. Y además entender cuáles son los riesgos relativos de un prospecto respecto a otro. Luego, los estudios geológicos detallados, que es aquí en azul, pues requiere que hagamos mapas muy detallados. Este es, por ejemplo, un artículo de Sama, que es uno de los cubrimientos más grandes de México, en aguas someras o la transición hacia las profundas. Necesitamos hacer unos mapas que definan cuáles son los límites de la trampa, en este caso, por ejemplo, fallas. Esa es una de las primeras tareas que tenemos cuando hacemos el estudio detallado. Además, asegurarnos de que en la sección sísmica, porque es todo lo que tenemos para predecir, la sísmica, ¿cómo sabemos qué roca almacén?
Entonces necesitamos hacer una integración de atributos sísmicos, de imagen, de mapas, para poder predecir si la roca almacén está allí y la calidad, si son cenizas volcánicas, si son volcaniclásticos, si es un canal submarino, si es un abanico submarino, todo ese tipo de estudios. Adicionalmente, debemos reconocer también en la sísmica cómo fluye el hidrocarburo, ¿sí? Desde la roca madre y se carga entonces esta roca almacén. Y además de eso debemos entender cuáles son los riesgos asociados. Por ejemplo, existe un sello que requerimos para que quede, digamos, el hidrocarburo allí en la trampa, y cuál sería la calidad. Entonces hay una integración de estudios geológicos y geofísicos que pueden durar hasta 1 o 2 años para un prospecto que se decida perforar. Y continúa Félix explicando las otras dos. Sí, antes de continuar, quiero aprovechar para decirles que en estas actividades que nosotros realizamos también tenemos en el equipo ingenieros petroleros que nos apoyan, por ejemplo, en la parte del análisis de los pozos. Ellos son los que se encargan, como especialistas en petrofísica, a generar todos aquellos sets de registros, acondicionarlos, generar la caracterización dentro del pozo, que después nosotros utilizamos en la sísmica para hacer todo este tipo de estudios. También ellos son los que nos ayudan a la hora de hacer el cálculo de volúmenes de los prospectos, a generar parámetros como tal cual es el factor de recuperación, el factor volumétrico, la relación gas-aceite, todo esto, bueno, seguramente ustedes ya lo están estudiando, así que échenle ganas también en esa parte, que a nosotros nos sirve para poder tener o para empezar a jerarquizar la cartera de prospectos que tenemos nosotros, que ese es el tercer punto que tenemos aquí. Entonces, lo que también hacemos es, una vez teniendo los prospectos analizados, ya sabemos qué riesgo tiene cada uno asociado a cada uno de los elementos del sistema petrolero, los comparamos con respecto a la cantidad de hidrocarburos que pudieran o no tener. Entonces, como les había comentado anteriormente, en aguas profundas, pues los costos son mucho más elevados a la hora de explotar un prospecto. Y inicialmente se hace una estimación de cuánto mínimo debería de tener de acumulación de hidrocarburos estos prospectos, ¿no? Entonces, pues básicamente lo graficamos, volumen contra el riesgo, como en esta gráfica que está aquí, pues una línea roja, para que vieran cuáles prospectos pasan el filtro de cuál es el tamaño mínimo que debería tener ese campo. Entonces, aquellos pues básicamente se convierten en candidatos a perforar, pero los que no necesariamente los excluimos y decimos que ahí ya no hay reservas suficientes, sino que también los podemos jerarquizar en base a la distancia que hay entre ellos. Por ejemplo, esos tres que están aquí, antes de llegar a ese filtro que hacemos, si están cerca entre ellos mismos, pudieran desarrollarse de manera de clustering. Por ejemplo, conocemos los campos que están en aguas someras que se llaman Kumalov-Zap, y esos tres pues trabajan como un complejo para generar la producción suficiente. Si ellos estuvieran muy separados entre ellos, probablemente el escenario sería diferente, no serían tan productivos como lo son ahora. Entonces lo mismo se tiene que pensar en aguas profundas. No solamente consideramos la distancia entre los pozos, sino también la distancia de los campos, perdón, la distancia que hay entre ellos con respecto a las instalaciones, como les había comentado al principio, ¿no? Es un reto grande y se mete también en la evaluación inicial económica antes de siquiera perforar el prospecto. Entonces, y por último, donde ustedes también participan bastante, de hecho participan, me atrevería a decir, más que ya nosotros como geocientíficos, es en la planeación de la perforación. Una vez que ya seleccionamos el prospecto a perforar, el candidato ideal, se realiza una serie de actividades como lo es, ahora sí, a ver, todo lo que se va a contratar, que se va a subir a la plataforma misma, los estudios que se van a realizar en el pozo, porque cada pozo tiene diferentes objetivos, diferente profundidad, diferentes retos, como comentó la doctora Clara, y entre ellos está, por ejemplo, la realización de la prognosis del pozo, la ubicación del pozo, los riesgos someros, como ella mostró hace un momento, mostró una imagen de la topografía del suelo marino, en el cual pues obviamente no puedes poner el pozo en cualquiera de esos lugares, especialmente los que son más peligrosos. Tiene que ser relativamente estable y con un gradiente de inclinación pues en el cual se pueda asentar la tubería de perforación, ¿no? También se hacen estudios de riesgos más profundos, como es
para poder medir las presiones que están en el yacimiento, por encima, por debajo del yacimiento, y también el gradiente de fractura, que viene siendo pues la capacidad de la roca, ¿no? Para que soporte la presión de los fluidos de perforación y no llegue a reventar la formación sobre la trayectoria del pozo. También ustedes como ingenieros petroleros se encargan de diseñar la toma de adquisición de todo lo que se va a adquirir a lo largo del pozo, como son los registros, la toma de recorte, la toma de núcleos, etcétera. Asimismo, lo que es la arquitectura del pozo, la desviación del pozo, todas las herramientas que se van a utilizar tanto para la toma de datos como para la perforación misma, y los análisis de fluidos, la parte química de los fluidos que se deben utilizar para la perforación y para la cementación de las paredes del pozo. Todo esto en conjunto debe de ir dentro de un esquema de planeación, es decir, cuánto tiempo me va a costar cada etapa con respecto a los costos. Y todas esas estimaciones, una vez concluidas, ya empezaríamos ahora sí la etapa de perforación per se. Pero sí tiene que pasar por todas estas actividades primero. Entonces, mi mensaje es, su carrera no solamente va a partir de perforarnos, sino simplemente ustedes nos acompañen a nosotros como geocientíficos a hacer que la perforación sea posible. Gracias, ingeniero. Cambiando un poquito de tema, para nadie es ajeno que las actividades propias del sector hidrocarburos tradicionalmente están como satanizadas, siempre se le ve como un sector altamente contaminante, independientemente que, bueno, las tecnologías han ido avanzando y se han vuelto muchísimo más eficientes de lo que fue hace 20, 30, 40 años, ya lo decía la doctora Clara, de que la carrera de ingeniería petrolera tenía un impacto positivo en la transición energética. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el panorama de las operaciones petroleras en aguas profundas en el marco de desarrollo de fuentes alternativas de energía y de la transición energética como tal? Ok, bueno, vamos. Esta es una pregunta difícil. Creo que todos nos sentimos un poco ansiosos. Tendremos trabajo en el futuro. Ya seguramente vieron en redes sociales y en páginas web de las empresas que hay muchísimas iniciativas de la industria petrolera en función de la transición energética. Yo tengo algunos mensajes para ustedes, los quiero enfocar más desde mi perspectiva, ¿no? Ya 20 años en la industria. Este es un acordeón un poquito con los mensajes que quería dar hoy. Aquí hay unas imágenes de acciones claves de Petronas para un futuro sostenible. Van a haber actividades muy lindas, de hecho, que están haciendo Greta, que está ya sentada. Ya van a escuchar que va a ser aquí en Paraíso. No les voy a contar de eso, pero hay muchas iniciativas en función de un futuro sostenible. Primero que nada, quiero decirles que transición no significa que esto va a cambiar de aquí al año siguiente. La transición va a tomar tiempo, es lenta y además hay retos asociados. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que más que cerrar oportunidades, crea oportunidades. Oportunidades para la industria, del gas, petróleo y gas, para que sea más eficiente y más limpia. Pero además para la innovación tecnológica. Si ustedes están aquí y les gusta la tecnología y ya están pensando, por ejemplo, qué van a hacer en su tesis o en sus pasantías, ya pueden ir pensando qué tipo de tecnologías necesitamos para que la transición energética pues, pueda ocurrir. De qué manera nos adaptamos en la industria petrolera a esa transición. La tecnología y la innovación va a ser muy importante y ustedes son, digamos, las personas claves para que eso ocurra. Lo otro que yo veo también importante es que vemos que en Europa, por ejemplo, ya muchas iniciativas verdes, como dice Green Energy, muchas oportunidades de trabajo en ese sector. Pero nosotros en Latinoamérica todavía estamos en vía de desarrollo y debemos, como yo lo veo, adaptar a las necesidades locales y de la región. Es decir, la transición va a ser diferente en cada región
y va a estar basada en esas necesidades del lugar. Además, no podemos ser satanizados, debemos colaborar con otras empresas de energías renovables y la industria petrolera es súper clave inclusive como para generar inversiones, ¿no? En ese sentido. El quinto mensaje es, desde mi punto de vista, aún se requiere mucha educación y divulgación en energías en general, ¿sí? Mucha gente piensa ya no necesitamos petróleo, por ejemplo. Pienso que en ese sentido ustedes pueden también ser parte de ese, o tomar ese rol de divulgadores, de educadores de la comunidad, explicarles para qué se usa el petróleo, para qué lo necesitamos, por qué es importante la transición y explicar el otro tipo de energía. Entonces, educación y divulgación se requiere en las escuelas, en los sitios menos privilegiados, en las comunidades. Y por último, yo me pregunto, a mí después de 20 años en la industria, si lo que yo he aprendido y lo que yo hago, mis conocimientos y los conocimientos de Félix y de los que estamos en el equipo, pueden ser realizados o utilizados en la transición. Y por supuesto que sí. Muchísimas de lo que nosotros hacemos, independientemente de los cambios de profundidad, el tipo de pozos, va a ser importante. Además, para que lo que nosotros hacemos sea más limpio y eficiente. Por ejemplo, la captura y almacenamiento de CO2, ¿no? Que es algo que debemos utilizar o incluir como estrategia en exploración y de perforación en un futuro aquí en México. Esa es mi perspectiva con respecto a la transición. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya mencionaba de los 20 años que tiene de ingresar en la industria petrolera, la importancia que tiene la innovación tecnológica en este sector. Y en este contexto, ¿qué áreas de conocimiento consideran tanto usted como Félix fundamentales desde su posición y qué avances tecnológicos están presentes principalmente en este tema de las aguas profundas? Gracias, Pablo. Pues yo me voy a referir un poco a lo que le hemos estado explicando anteriormente. Yo creo que lo principal para nosotros como geocientíficos en nuestra posición es siempre entender el contexto del área donde estamos estudiando, la geología regional, como vieron, como le estuvo comentando la doctora Clara, pues la cuenca salina es estructuralmente muy compleja, es muy linda, pero también es muy compleja. Y hay mucha diferencia entre cada cuenca entre sí. Entonces, cuando uno va a explorar cierta zona para buscar hidrocarburo, uno tiene que entender todo el contexto en base a estudios anteriores, en base a información que se tiene de manera regional, para poder saber lo que estamos buscando y poder definir un flujo eficiente y nos permita obtener los resultados lo más pronto posible, ¿no? La otra es que requerimos de tener esa mentalidad de jerarquizar los prospectos que generemos de manera, ¿cómo llamarla? De manera objetiva, porque en ocasiones queremos sacar lo más que se pueda, pero puede no ser factible, ¿no? Entonces hay que ser también bastante consciente de lo que estamos haciendo, porque esto al final de cuentas es un negocio, ¿no? Y el negocio petrolero, pues no podemos estar explotando áreas que probablemente no nos den comercialmente lo que necesita el país para poder suplir la demanda que necesitamos. Y también uno como geocientífico debe ser capaz de, utilizando todos estos datos que ya tenemos, saber integrarlos y realizar ese análisis por cada una de las áreas contractuales donde se encuentran aquellos puntos de interés. Y empezar a excluir a aquellos que no lo tengan también como parte de la eficacia de la exploración, ¿no? ¿Qué más? No sé, Clara, si tengas cuánto más que agregar. Bueno, creo que ya dijiste mucho, ¿no? La geología regional, que ya hoy les mostramos bastante, quizás más de lo que esperaban para el tema, pero que consideramos súper importante. La interpretación sísmica en nuestro caso, esa es lo que a mí me ha dado, digamos, las oportunidades que he tenido, pero quisiera también usar una imagen que
nos devolvemos unas diapositivas a la imagen tridimensional en rosadito, la anterior, yo los invitaría, si todavía no han tenido la oportunidad, a entender un poco más de cuál es la influencia de la sal digamos, en las cuencas, en la cuenca salina del Istmo, que ya ven que es inmensa y vieron el tamaño relativo a los campos existentes. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, forman parte de un equipo de perforación, el equipo de perforación debe entender la geomecánica y debe entender qué significa si yo quiero, por ejemplo, perforar esta roca almacén que está debajo de la sal. La sal, a pesar de que si vemos una lámpara de sal luce rosadita y limpia, en México, dentro de estos cuerpos tridimensionales que ven en la imagen, hay fragmentos de otros tipos de roca. Muchos pueden ser clásticos, pueden ser lutitas, pueden ser calizas, llevan consigo pues una serie de fragmentos y eso puede o implica un riesgo al perforar. Puede además haber cambios de presiones cuando sales de la sal, de la base de la sal, ya hacia el sedimento, hacia las arenas. Y entender la sal ha sido muy importante, particularmente para mí. Bueno, me hice el doctorado en cuencas salinas, pero además te abre, digamos, una serie de oportunidades no solo para el Golfo de México, pero otras cuencas como el Sur Atlántico, Brasil, África también tiene cuencas donde la sal es importante y genera todas estas trampas que estamos intentando perforar. Entonces esa es un área de conocimiento que de repente no está en el currículum, pero que pudieran, digamos, aprender en muchísimas publicaciones y yo particularmente pudiera pasarles información si es algo que les interesa. Sí, la pregunta también incluía lo de avances tecnológicos, ¿no? Sí, en avances tecnológicos, pues nosotros en nuestra área estamos utilizando, tenemos avances en la cuestión de hardware, software. Por ejemplo, en hardware, pues como ustedes saben, la tecnología va avanzando año con año y gracias a eso nosotros hemos tenido la capacidad de manejar grandes volúmenes sísmicos que ocupan, por ejemplo, una de las áreas contractuales puede ocupar hasta 3.000 kilómetros cuadrados y hasta 20.000 metros de profundidad. Entonces, manejar esa gran cantidad de datos sísmicos pues requiere de computadoras muy avanzadas que conforme ha pasado el tiempo hemos tenido la capacidad de irlas actualizando y poder generar productos con mucha mayor velocidad con respecto a años anteriores, ¿no? Hace 10 años no teníamos esta capacidad de procesamiento en el cual mandabas correr un proceso y este proceso te tardaba una semana, ahorita lo podemos hacer en cuestión de minutos. Entonces eso es algo que nosotros tenemos al alcance y que seguramente cuando ustedes se incorporen en la industria van a tener eh, capacidad de hardware mucho mayor. Entonces esto es muy bueno, vamos a poder generar resultados más grandes para los retos más grandes que se van acumulando con el tiempo, ¿no? La otra también es que tenemos, en nuestro caso en el parte de geociencias, tenemos avances en el software. Por ejemplo, anteriormente, yo recuerdo cuando ingresé a la industria en el 2013, no teníamos que tener una computadora propia cada quien en una estación de trabajo, en el cual teníamos que incorporar todo el software y empezar a trabajar en él, lo cual todo eso es muy costoso. Ahora contamos con el sistema de nubes, en el cual todas las aplicaciones se encuentran ahí y con cualquier computadora que uno tenga, uno puede conectarse y trabajar esa gran cantidad de información con esos paquetes tan pesados. Entonces es algo que incluso ustedes ya pueden hacer desde ahora, ya pueden trabajar con cualquier paquete que se puede incorporar en una nube. Eso nos ayuda a nosotros bastante porque, como ustedes saben, pues tuvimos esta pandemia, ¿no? Y no podíamos, obviamente, llegar a nuestros lugares de trabajo y tenemos que hacerlo de manera remota, pero pudimos seguir produciendo y generando productos en base a esta tecnología. Y también tenemos otro tipo de tecnología que ocupamos en el mismo software, en el cual nos ayuda a agilizar los procesos. Por ejemplo, estos mapas que nosotros generamos, que se ven aquí en sección, anteriormente lo hacíamos a mano, o sea, uno por uno en cada una de las líneas sísmicas o un espaciamiento de 10, 20 líneas sísmicas, pero ya hay herramientas que te ayudan a hacerlo de manera semiautomática, en cual nosotros como geocientíficos pues lo vamos guiando, pero no que sí que sea completamente autónomo, ¿no? Requiere nuestro conocimiento, requiere nuestra evaluación, pero afortunadamente nos ayuda a reducir mucho los tiempos de ejecución y nos permite utilizar ese tiempo extra para hacer mejores análisis. Respecto a los avances tecnológicos para ingenieros de petróleo, ¿no? O sea, lo que yo veo es que
primero que nada, no sé si les gusta, pero lenguajes de programación, hoy día Python y otros, son súper importantes. Les van a abrir muchísimas puertas en la industria, en la academia, lo que quieran hacer. Es lo que veo en los ingenieros de petróleo, pues que trabajan con mi esposo, que también es ingeniero de petróleo, como les comentaba. Y además de estos lenguajes de programación, les va a permitir a ustedes utilizar o crear sus propios aplicaciones para análisis de datos. Pero hoy día, por ejemplo, está Spotfire y otras aplicaciones que puedes utilizar para hacer la gerencia de los yacimientos y de los pozos. Tienen que estar al día, si tienen la posibilidad, ¿no?, de conseguir licencias. Hay muchas licencias open source que no requieren pagar. Si quieren más información al respecto, con gusto se las paso. Yo creo que es súper importante hacer análisis, por ejemplo, utilizando sistemas de información geográfica, es decir, no solo de los pozos o información de pozos en gráficos, sino ser capaces de ver un mapa y hacer una representación espacial de dónde están esos mapas, selección de los datos y análisis de la información, ¿no?, a futuro, cómo se van a producir. Ese tipo de análisis es súper importante, es clave para ustedes, y la tecnología que se utiliza hoy día considero importante que la aprendan. Y creo que también, por último, todo esto de modelado de propiedades de yacimiento, creo que van a tener la oportunidad, si van a hacer simulación de yacimientos, también de hacer los modelos estáticos, ¿no?, del yacimiento. Las propiedades petrofísicas, geológicas, hay muchos algoritmos. Entiéndanlo bien, entiendan la geoestadística. Todo eso les va a abrir muchas oportunidades cuando creen su currículum y lo han hecho ya en la universidad. Se lo súper recomiendo. Muchas gracias. Pues entrando al tema de las recomendaciones, y quizás ya es una cuestión más personal, ambos tienen bastante experiencia, ya han dado cuenta aquí de ello, y quizás quisiera abordar un tema que al final de cuentas todos los estudiantes de distintas carreras enfrentan, ¿no? Egresan y al momento de egresar, pues entran en este círculo vicioso de que les piden experiencia para trabajar, pero pues obviamente no les dan las oportunidades para ir adquiriendo esa experiencia. Entonces, les quisiera preguntar desde su particular punto de vista, ¿cuál es el consejo que les darían hoy ustedes a estos estudiantes, ahora sí que trasladándose ustedes, ahora poniéndose en su lugar, a estos estudiantes, para que ellos puedan acceder a estas oportunidades y experiencias profesionales en México y también en otras partes del mundo? Y principalmente yo creo que sería interesante en este tema de aguas profundas, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Wow, y empezamos con las preguntas sentimentales. Bueno, yo pudiera darle consejos en parte a la experiencia que tuve cuando recién egresé de la universidad. Como ya lo dijo Pablo, yo vengo del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, en Tamaulipas, y pues era una gran duda, ¿no? ¿Qué voy a hacer saliendo? No tenía idea. Y gracias a Dios, tengo ciertos consejos de un par de tíos que también trabajaban para Pemex en su momento, y yo les agradezco mucho a ellos que me hayan dado consejos en cuestión de qué debería estudiar, qué no, porque incluso desde la misma preparatoria uno tiene el mismo problema, ¿no? Entonces, mi primer consejo sería que hagan uso exhaustivo de todos los recursos que tengan al momento de buscar pasantías, prácticas, residencias o incluso ya entrar al campo laboral. ¿Por qué? Porque lo que yo hice en su momento fue mudarme de Tampico y me vine acá a Ciudad de Villahermosa, y pues empecé a mandar. Lo más sencillo siempre es empezar a mandar correos a las empresas y todo esto, ¿no? Generas tu lista de empresas a las cuales te gustaría pertenecer y empiezas a mandar correos con tu currículum, etcétera. O te metes a las ofertas laborales que hay en las redes sociales como LinkedIn, ¿no?, y todo eso. Y pues claro, está muy bien que lo hagan. Yo la verdad sí apoyo mucho que haga eso, porque sí puede tener ciertos resultados. Sin embargo, yo no me limitaría ahí. Mi consejo es que no se limiten en los recursos que utilicen. Y a mí me costó alrededor de
un mes y medio, 2 meses conseguir trabajo, pero no fue gracias a mandar correos. Lo que tenía que hacer era básicamente agarrar mi currículum y ir a tocar puertas, literalmente, ¿no? Entonces, agarré currículum, mandaba correos en la noche. Cuando traía el currículum, yo que me aventaba lo de un día laboral buscando trabajo en las empresas. Tenía la lista aquí. Aquí hay un montón de empresas en Villahermosa y también en los alrededores, así que bueno, ustedes tienen esa gran ventaja. Úsenla, no se queden nada más con los correos, porque en el correo no vienen ustedes, no viene lo auténtico que son ustedes, no viene la voluntad de trabajar, la voluntad de aprender. Y les cuento, el momento en el que conseguí trabajo fue cuando estaba cruzando la calle de una empresa a otra en un semáforo. ¿Cómo fue así? Porque me encontré con un ex profesor que estaba justamente haciendo consultoría en una de estas empresas. Y yo venía con mi currículum en mano, con el solecito que hace aquí de 40 grados. Y porque fue por ahí en junio, bueno, lo mismo. y, y él empecé a contarnos lo que estaba haciendo, que necesitaba encontrar trabajo ya. Y fue así como conseguí la primera entrevista en en el mundo laboral. Después me llegaron más, pero fue también en base de seguir tocando puertas. Si me preguntaran cuántas entrevistas conseguí por mandar correos, la verdad, me sobran 5 dedos en esta mano para decirles cuántas conseguí. Entonces, sí, mi primer consejo, no dejen de usar todos los recursos que tengan. Ahorita con la tecnología pues tenemos todavía más, ¿no? Hace 10 años no había tanta facilidad. La otra es que va dentro de la misma anécdota de cómo conseguí mi primer empleo, es que generen conexiones de valor con sus mismos compañeros, con sus profesores, y que sean de manera genuina, es decir, que se vea realmente la gana de que quieren hacer las cosas, de que quieren incorporarse al mercado laboral, especialmente en aquellas áreas que más les interesa. Hagan su investigación de dónde pueden participar. Nosotros les dimos algunos ejemplos que es antes de realizar la perforación, pero ustedes saben que también durante la perforación o el desarrollo de campos, pues hay mucho más opciones para ustedes. Y la última que yo les aconsejo es, que seguramente ya han escuchado muchas veces, es el dominio del idioma inglés. El dominio del idioma inglés es más importante de lo que uno cree. Cuando yo salí de la universidad, yo no sabía hablar inglés, nada, cero. Pero me fui dando cuenta ya estando en el mundo laboral que mucha de la información que necesitamos o, o de las exigencias que nos pide la tecnología, todo esto, viene mayormente en el idioma extranjero. Y si quieres crecer dentro de la empresa donde te encuentres o dentro de hagas tus prácticas, pues vas a requerir hablarlo, ¿no? Yo entré a Petronas hace 5 años y tuve que prepararme mucho para eso. La verdad, me hubiera agradecido tener este consejo antes y haberme preparado con mucho más antelación, ¿no? Entonces, afortunadamente entré, pero sí me costó bastante, me tuve que poner, yo recuerdo cuando estaba trabajando en la empresa anterior en Comesa, me dedicaba, cuando quería aprender un nuevo proceso, me dedicaba a estudiarlo en inglés, traducir el libro completo en inglés. Entonces así fue como fui ganando, ¿no? Y ya entrando a la empresa Petronas, pues fue cuando ya me desenvolví y normalmente ahorita puedo sostener una plática como la tenemos ahorita en inglés, podemos defender nuestros trabajos técnicos y gracias a eso, si ustedes logran tener el dominio con mayor antelación a la que yo la tuve, pueden abrir puertas no solamente para trabajar aquí en México o en alguna empresa privada en México, sino también en el extranjero. Así que, pues, chicos, no se limiten, utilicen todo lo que tienen, tanto en recursos como en el idioma, porque le va a abrir muchas puertas a nivel mundial. Muy bien, Félix. Bueno, yo tengo unos consejos aquí para ustedes. Me gusta como lo dice Félix, conexiones de valor. Yo lo llamo red de apoyo. Y con red de apoyo me refiero, por ejemplo, a las sociedades profesionales como la SPE, la APG, hay muchísimas sociedades profesionales y AGE. No dejen de participar porque eso les va a abrir muchas oportunidades y van a poder conocer a muchísimas personas. Si hay actividades aquí donde se encuentran, o se pueden conectar en línea, hagan preguntas. Hay redes de apoyo hoy día, por ejemplo, como las que le mencionaba en mi semblanza, que es Geolatinas. Le da la bienvenida a todos los que no sean geos también. Son organizaciones sin fines de lucro
que quieren apoyar, no solo a las mujeres, pero también a los hombres que quieran apoyar a las mujeres, también son bienvenidos. Pero allí tienen la oportunidad de conocer personas que están en diferentes niveles de su profesión o de sus carreras. La red de apoyo es súper importante y puede ser inclusive la gente de tu comunidad, tu familia, tus amigos, tus compañeros de escuela, tus profesores. La red de apoyo es súper importante para encontrar oportunidades y para tener acceso a otras oportunidades. La segunda es investigar. Y cuando me refiero a investigar es, pues, hoy día tienen la oportunidad de miles de redes sociales y todo lo que las páginas web, tenemos también, las empresas son muy visibles, es decir, si hay oportunidades de trabajo, las van a ver en LinkedIn súper rápido y te llegan las alertas. Entonces no se queden esperando sentados el trabajo porque de verdad que no llega. No llega la oportunidad, sino la buscan, investigan, por ejemplo, si quieren quedarse en academia, investiguen qué están haciendo en las universidades, que de repente sientan la conexión, que les guste, que les apasione. La tercera es algo que yo recomiendo mucho, que a mí me ha abierto una gran cantidad de oportunidades, que es visibilidad. Hay personas a las que no les gusta, pero yo les recomiendo que si ustedes tienen un logro, aunque sea muy pequeñito, cuando se gradúen o una certificación, una participación en un evento, publíquenlo en las redes sociales, porque el nombre de ustedes va a empezar a sonar y lo van a empezar a ver. No es que van a publicar un selfie que, ay, qué lindo estoy, no. Pero yo lo hago, pero la visibilidad profesional, yo considero que me ha traído aquí. Me ha abierto una gran cantidad de oportunidades hasta de estar en televisión y todo para documentales. Entonces, súper importante. Podemos hablar más de eso si quieren más tarde. Y la cuarta cosa es un poquito más desde el punto de vista humano, ¿no? Pues yo soy mamá de 3 niñas, una tiene 14 años, ya los va a alcanzar a ustedes. Yo fui joven también, obviamente, y yo no era paciente. Yo quería que me llegara un trabajo ya rápido, donde me ganara bien, y, o sea, la paciencia y la flexibilidad y el optimismo con lo que están haciendo hoy día es clave. Yo, por ejemplo, aplico una frase que digo, yo cambio pensamientos negativos por acciones positivas. En lugar de quedarme acostada pensando todo lo mal que no me gusta lo que estoy haciendo o estoy estudiando, hago una acción positiva y me voy a meter en la página web de Petronas a ver qué está haciendo Petronas en México o en Malasia o en Surinam o en Brasil. Una acción positiva al día, aunque sea pequeñita, escribir un párrafo de un artículo, un abstract, leer un artículo. Hoy voy a leer el abstract de un artículo. Una acción positiva que les va a ser buena para ustedes. Cambien un pensamiento negativo por una acción positiva al día. Y cuando me refiero a flexibilidad y paciencia, por ejemplo, mi primera pasantía fue en gerencia de datos. Es decir, yo cargaba datos, veía los pozos, los registros, la sísmica. Y yo decía, yo quiero ser geocientífica y ¿qué me trae esto de valor? Hoy día, en la posición que tengo y todo lo que he hecho, el hecho de que yo hice esa pasantía me abrió tantas oportunidades y además me ahorró tanto tiempo. Yo no necesito que nadie me cargue los datos, yo los sé cargar. Entonces, lo que ustedes están haciendo, aunque no le den el valor, créanme que tiene valor y va a ser parte importante de quienes serán en un futuro. Entonces, sean pacientes, sean flexibles y traten de ser optimistas. Todo va a estar bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo también me sumo aquí a la parte sentimental. Muy rápido. No, básicamente es algo que a mí me ha funcionado y creo que en general, independientemente de sea o no el sector energético en la vida como tal les va a servir, amplíen y mantengan sus relaciones. O sea, ustedes no saben si el que tienen ahorita aquí en este auditorio, enfrente, atrás, a un costado, o el que van a tener en el semáforo al lado, no, o sea, no saben quién les pueda referir una oportunidad laboral y qué mejor si es su primera oportunidad laboral. Entonces, nunca subestimen sus relaciones y sus amistades. Y continúen aprendiendo, o sea, independientemente de si egresan y Dios quiera y 1 o 2 semanas, un mes, como tuvo la fortuna aquí Félix, tengan su primera oportunidad laboral o así sea en 6 meses, 1 año, continúen aprendiendo, capacítense. Ahorita
tienen pues una ventaja que hay muchas operadoras, hay muchos contratos de empresas privadas, como es el caso de Petronas, muchas traen los programas de transferencia tecnológica y eso implica muchas veces capacitaciones gratuitas, certificaciones, como bien decían aquí en LinkedIn también continuamente salen cursos gratis, o sea, no necesariamente les tienen que costar, si tienen la manera de costearlo, adelante, pero hay muchas oportunidades gratuitas que ustedes pueden aprovechar y al final de cuentas, cuando se les dé su primera oportunidad laboral, cuando ustedes lleguen a las 10, 15 entrevistas que consigan utilizando el método de Félix, pues seguramente van a traer un mayor respaldo ya en su currículum a que si no tienen esas constancias, esas certificaciones, estas acreditaciones, ¿no? Entonces, con la maestra, por favor. Muy amable, muchas gracias. Tengo que agradecer el día de hoy las personalidades que nos visitaron de Petronas. La verdad fue muy enriquecedor, sobre todo la parte de que no sabes si el de al lado te va a prestar apoyo. Noveno cuatrimestre, aquí hay chicos de sexto. Creo que las relaciones humanas y la parte de la formación de la universidad es más que aprender acerca de las cosas que llevamos a cabo aquí. Es más que producción, es más que perforación. Creo que hoy nos llevamos una gran lección de vida y es que no sabemos si el día de mañana el que tenemos al lado o atrás o un compañero es el que nos puede dar la oportunidad de un empleo o una persona que conocimos, que dimos de repente y tal una buena impresión, esa persona sea la que nos dé la oportunidad. De verdad que sí, eso me encantó. Porque yo estuve rodeada de muchos compañeros de estudio que la verdad no estaban ni siquiera en mi salón y fueron mis compañeros y me tocó trabajar con ellos y la verdad fue maravilloso. Los terminé de conocer trabajando más que mientras que estudiaba. De verdad que es un muy buen consejo, gracias de verdad porque lo hicieron muy bien el día de hoy. Entonces, ahora vienen las preguntas de los alumnos. Yo quisiera saber si los alumnos tienen preguntas. Alguien que nos pueda apoyar con el micrófono, por favor. Levanten la mano, se les pasa el micrófono y nuestros expertos el día de hoy contestarán. ¿Sí? ¿Quién tiene preguntas? Vamos aquí, sí, ok, gracias. Primera pregunta. Y después el chico de allá de la fila 4. Es una pregunta como, sobre todo porque ahorita estamos como que llevando justo materias enfocadas a lo que es aguas profundas. ¿Cómo es el ambiente durante una perforación en aguas profundas? Bueno, a ver, el ambiente laboral, no solo durante una perforación, sino, digamos, en oficina, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo muchos estudios de subsuelo. Estás aprendiendo cada día, ¿no? Siempre se está aprendiendo. No significa que porque tengas un trabajo lo sabes todo. Hay muchísimo trabajo en equipos multidisciplinarios, es decir, yo pienso que en una operadora, por ejemplo, alguien que perfore, siempre requiere de diferentes especialistas y esos especialistas se deben complementar. Y es algo que yo he visto en Petronas que es maravilloso. El trabajo en equipo es realmente importante. Lo que él sabe y hoy lo vieron, seguramente la perspectiva de Félix es muy diferente a la mía todo el tiempo, pero lo integramos y lo complementamos. Y eso ocurre también en oficina o si estás en plataforma. Creo que es importante que tomen en cuenta que independientemente de la empresa, donde quiera que estén o lo que estén haciendo,
siempre van a encontrar retos. No hay lugar perfecto, no hay empresa perfecta, no hay universidad perfecta, no hay casa perfecta. Lo importante es que ustedes tengan la capacidad o la mentalidad de adaptarse a las dificultades o a situaciones de conflicto, porque por ser humanos y por tener situaciones en las cuales hay que tomar decisiones relativamente rápidas, por ejemplo en operaciones, no va a ser, digamos, color de rosa como la sal que les mostré hoy, sino que van a tener momentos de dificultad y conflicto en los que tienen que ya centrarse y decir, ya un momento, todo va a estar bien, vamos a solucionar, y en muchas ocasiones hemos tenido, por ejemplo, que hacer presentaciones a Malasia, que ya saben, Petronas es una empresa en Malasia, en horas muy tardes de la noche, tener estos límites de tiempo que son muy cortos para terminar presentaciones, y tienen que adaptarse, o hemos tenido que adaptarnos para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, en general, pues bastante bien. A mí particularmente me encanta el hecho de que yo aprendo cada día. Y así estamos todos, ¿no? Independientemente de los años que tengamos o las canitas que tengamos en el cabello. No he tenido oportunidad de ir a plataforma, espero que en el futuro lo tenga. Félix, ¿tú quieres hacer algún comentario al respecto? Yo creo que ya me quitas todas las palabras de la boca. Sí, este año vamos a tener la oportunidad de visitar uno de los posts que vamos a ir perforando. No puedo dar detalles, desgraciadamente, porque es información confidencial. Pero, pues sí, en realidad el ambiente laboral es relativamente el mismo en todos lados, es decir, los mismos retos porque al final de cuentas tratas con gente, ¿no? Y la gente que está en plataforma, pues gente que también con la que trabajas aquí en gabinete o en oficina. Solo que allá ya vas con un plan. Y el plan hay que ejecutarlo rápido y bien. Entonces, nada más hay que con esa mentalidad de que tiempo es dinero. Entonces, como les mostré hace rato, había en la parte de la planeación de la perforación, en la última imagen, pues era básicamente el diagrama ese. Tiempo contra dinero, y uno tiene que ir con esa mentalidad y tener esa resistencia para poder ejecutar cada una de las actividades. Pero no, tampoco se presionen de que si cometen algún error al principio, pues va a ser el fin del mundo. No, siempre hay manera de solucionar todo. Muchas gracias. La siguiente pregunta era de la cuarta fila, si no me equivoco. Ok, buenas tardes. Y respecto a lo que estaban comentando, me surgió una duda, es saber qué hace Petronas a nivel global, si nos podría comentar un poco. Bueno, Petronas, como ya lo comentó Clara, es una empresa de Malasia. Y la empresa a nivel global tiene actividades que van desde upstream hasta downstream, básicamente desde la adquisición de bloques, áreas contractuales, para empezar a hacer la exploración. También incluye la parte de desarrollo de campos y todo lo que es downstream, básicamente desde el transporte, almacenamiento, la refinación, la generación de productos del petróleo, así también como la distribución y la venta de los mismos. Y yo creo que también podemos agregar la parte donde son patrocinadores, como por ejemplo, a ya lo han visto en la Fórmula 1, pues tiene el logo con los coches de la Mercedes-Benz, ¿no? Básicamente Petronas es el que, es el, es el que, Petronas es básicamente el patrocinador, pues, de todos los fluidos y lubricantes que se utilizan dentro de la carrocería de la Mercedes-Benz, ¿no? Y también para MotoGP, sí, para MotoGP también, que también es parte muy, muy similar a la Fórmula 1. Buenas tardes. Quisiera yo hacer una pregunta con respecto a qué potencial podríamos alcanzar si tuviéramos el mismo desarrollo de pozos perforados en aguas profundas como el que tenemos en aguas someras o terrestres. Wow. También me imaginé así no sé, todo futurista, así como... Bueno, el potencial es infinito. Yo les mostré las dimensiones de las cuencas petroleras de México, ¿no? Hay muchísimo potencial, hay muchísimos recursos. Es un país realmente rico en hidrocarburos.
Te confieso que es una pregunta súper difícil, ¿no? Porque yo considero que para poder producir y desarrollar y perforar en aguas profundas, aún se requieren tecnologías que quizá están en desarrollo, ¿no? No las tenemos todas. Va a requerir mucha inversión, va a requerir que muchas más empresas vengan a México también a participar, más colaboración entre las empresas dentro de los bloques, más conocimiento de la complejidad, va a requerir muchísimos años de entendimiento y inclusive de pozos secos, porque de los pozos secos podemos aprender y utilizar esta información. Es una de las cosas que considero importante, un reto importante en el rol en que nosotros desempeñamos, ¿no? Utilizar este pozo que fue seco y entender qué pasó. Entonces, en esta cuenca frontera que ha sido subexplorada, requiere que se utilice toda esta información que se tiene, aunque sea escasa, para poder seguir adelante. Entonces, muchísimos años de estudio y de perforación para poder llegar a ese punto en el que podamos tener, digamos, campos en aguas profundas como se tienen en aguas someras. ¿Tú quieres agregar algo más? Pues muy breve, ¿no? Recordemos que la cuenca salina, como comentábamos, pues en comparación del agua somera, donde ya se tiene un estimado de producción, un estimado de los recursos, perdón, de las reservas que ya tenemos, pues estamos en etapa de exploración, ¿no? Y por lo mismo, pues podemos darles un rango muy grande como muy bajo de reactivos. Pero lo que sí le puedo comentar es justamente haciendo eco a lo que dice Clara, es que conforme vayamos invirtiendo y sigamos explorando más durante el paso de los años, y por hidrocarburos y poder pues ser posiblemente no tan prolíferos como somos en agua somera. Bueno, pues Hay una pregunta por Facebook, no sé si quieren que se la lea. Le pregunta Raimundo Amaro, que si podrán comentar si tienen algunos, en los Petroneras tiene yacimientos no convencionales en la zona del Golfo de México. ¿No? Esa es la respuesta corta. No. Okay. Y por último, que si tienen en una página, bueno, en su página hay un correo para que puedan mandar sus. ahorita damos el correo de Greta. Bueno, doctora Clara, ingeniero Félix, muchas gracias. Creo que ha sido bastante interesante la participación que han tenido el día de hoy. Quisiera agradecer también nuevamente al rector Mollinedo por las facilidades. Y antes de que concluyamos, por favor, los tres que hicieron preguntas, si pudieran venir aquí al frente, Petronas les tiene ahí un regalito de unos libros de Amexi que se llama La energía para un pueblo, para que conozcan un poquito de la parte social de las actividades petroleras de estas empresas, ¿no? Ah, perfecto, venga, pues, para que se vean más bonitos.
Gracias por la participación de los chicos. Ahora quiero invitar a la secretaria académica, la maestra Magali Lanestosa, para que haga la entrega de los reconocimientos a los panelistas. Wow. Siempre tenemos algo que aprender, ¿verdad? La verdad es que creo que son muy afortunados los estudiantes de esta época porque pues en los tiempos que yo estudié me hubiese gustado tener una charla tan interesante como la del día de hoy. Por eso queremos agradecer en verdad la participación de ellos, al personal de Petronas que nos acompaña también, la licenciada Greta, gracias, licenciado Jorge, gracias por estar aquí. Y bueno, leo lo siguiente, Desarrollo Energético, Secretaría para el Desarrollo Energético, Universidad Politécnica del Golfo de México, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Pablo Jiménez Pons por haber participado en el panel Perforación de Pozos en Aguas Profundas, organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, sus empresas agremiadas y los organismos del sector energético de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 9 de mayo del 2023, y firma el maestro Francisco Javier de Jesús Mollinedo, rector de nuestra universidad. Muchísimas gracias, licenciado Pablo. Asimismo, a la doctora Clara Rosa Rodríguez Rondón por haber participado en el panel Perforación de Pozos en Aguas Profundas. Y bueno, también firma el maestro Francisco de Jesús Mollinedo. Muchísimas gracias, doctora. De la misma forma, al ingeniero Félix Ricardo Medina Torres por haber participado en el panel Perforación de Pozos en Aguas Profundas. También firma el maestro Francisco de Javier de Jesús Mollinedo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, la foto oficial. No sé si nos ponemos aquí enfrente para que salgan los chicos. ¿Sí? Bajamos. Había un mensaje muy rápido de Antonio Sánchez de Amexi. No sé si, Toño, ¿estás listo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí. Excelente. Bueno, primero que nada, agradecer a nuestros ponentes, a la doctora Clara, a Félix, a Pablo, por esta interesante charla. También a todas las autoridades, a los alumnos de la UPGM que el día de hoy nos acompañaron. Por supuesto, a todo el equipo de la CEDENER, que también nos apoyó para poder realizar la charla el día de hoy. Solamente quería hacer unos comentarios como cierre de este semestre de charlas con expertos en su segunda edición. Antes, igual voy a dejar proyectada la imagen que pueden ver en pantalla, es un código QR. Si nos apoyan a escanearlo, se los agradeceremos mucho. Ahí hay una serie de preguntas. Es más para tener como un registro de ustedes para poder mandarles invitaciones de eventos que tengamos más adelante, incluso para la siguiente sesión de charlas con expertos, pero también para conocer su sentir sobre este evento, si tienen algún comentario, algunos temas que les hubiera gustado que tocáramos y que podemos tocar para el siguiente semestre, bienvenidos. Y bueno, ya para finalizar nada más, quería igual agradecer a todas las universidades que nos apoyaron a lo largo de casi 4 meses. En Campeche fue la UNACAR, con quien más tuvimos contacto, con quien nos apoyó en el tema presencial. En Tamaulipas fue la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad del Noreste. En Veracruz tuvimos apoyo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Y por supuesto en Tabasco estuvo el Instituto Tecnológico de Villahermosa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Centro, el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
el Instituto Tecnológico de la Chontalpa y por supuesto la Universidad Politécnica del Golfo de México. A lo largo de esto, bueno, desde que iniciamos, que fue el 23 de febrero hasta el día de hoy con esta última sesión, tuvimos más de 2.300 alumnos convocados en las aulas que nos estuvieron acompañando con estas sesiones. Tuvimos más de 3.000 personas que estuvieron conectadas, que han visto los videos, que igualmente los invito a que los puedan revisar. Están en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, para que si se perdieron alguna de las sesiones puedan volver a revisarlas. Y por supuesto, nuestro agradecimiento también a las empresas y a las asociaciones que hicieron posible estas charlas, que nos prestaron unos ratitos a sus expertos, a la ARIP, que dio 2 charlas, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Petrolera, a Navinsa, a Fieldwood, Hochschild Energy, Relion Notec, Repsol, Chevron, Lukoil y por supuesto a Petronas. Nuevamente, muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos el día de hoy, por habernos acompañado durante estos 3, casi 4 meses, y la invitación queda abierta. Igual, como les decía, por favor, si se pueden registrar para que tengamos sus datos y poderles mandar información de otros eventos que vayamos a tener, que puedan recibir noticias también de la industria que seguramente les van a servir para su educación, o incluso de repente algún regalo, algún concurso que lleguemos a tener, o incluso hasta vacantes de las empresas que también circulamos nosotros a través de estos medios. Pues con esto termino. Nuevamente a todos, muchísimas gracias y esperamos contar con su asistencia el próximo semestre en la 3ª edición de Charlas con Expertos. Gracias, Toño.